Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 4. En esta clase el contenido a ver y relatar es repaso de la clase número 3, los tips para la prueba número 1 y al finalizar el video la realización del ejercicio número 1. Repaso de la representación de vistas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? ¿O qué hacemos? Es la pregunta en relación a la clase número 4. Como ya sabemos, las tres vistas de un objeto son el alzado, la planta y el perfil. Pero resulta que hay dos sistemas diferentes de representar estas vistas, el sistema europeo y el americano. Eso lo deben recordar, ¿ya? En nuestro caso, y en el desarrollo del curso, el sistema que estamos aplicando es el europeo. Lo primero se denominan las vistas principales de un objeto, ya que corresponderían a las proyecciones ortogonales, o quiere decir perpendiculares, del mismo sobre 6 planos dispuestos en forma de cubo. ¿Ya? También se podría definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto según las distintas direcciones desde donde se mire. Si situamos un observador según las 6 direcciones indicadas por la flecha, obtendríamos las 6 vistas posibles de un objeto. Yo, como recomendación, a los que les cueste un poco más la deducción de las vistas, le aconsejo que siempre, como les vamos a pedir las tres vistas principales, la vista frente o alzado, la vista en planta superior y la vista izquierda o lateral izquierda, usen un color para identificar estas tres vistas. ¿Por qué? Porque les va a ayudar mucho a entender y tener la noción de cuál es esa vista. ¿Ya? En este caso, aquí están sus nombres. Eso deben recordarlo como materia general. Estas vistas tienen un nombre y denominación. Y esto es lo que ustedes siempre los van a acompañar en el desarrollo del curso, deben recordar las cuales son. Primero, la vista A correspondería a mi vista de frente o alzado. Mi vista B correspondería a mi vista superior o vista en planta. Mi vista C correspondería a mi vista derecha o lateral derecha. Mi vista D correspondería a mi vista izquierda o lateral izquierda. Mi vista E correspondería a mi vista inferior y mi vista F a mi vista posterior. Para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel, recordamos que podemos utilizar los dos variantes de proyección ortogonal. En este caso, recordar el método de proyección del primer diedro, conocido como el sistema europeo, y el de proyección del tercer diedro, también denominado sistema americano. En ambos métodos, el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, ¿ya? Sobre 6 caras, en la cual se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo, ¿ya? La diferencia principal, que esto se lo dejamos para que lo recuerden, es que el sistema europeo, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Y en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Y estas diferencias aparecen acá. Fíjense, nuevamente vamos a encontrar siempre un modelo, un objeto que va a estar en vista perspectiva, isométrica. Luego de eso, vamos a tener las dos formas de deducir vistas, en el sistema ISO-E, sistema europeo, o el ISO-A, sistema americano. La única diferencia entre ambas es que, por ejemplo, en el europeo, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Ahí está mi objeto, mi observador. ¿Ya? En cambio, en el sistema americano, el plano de proyección se encuentra entre el observador y el objeto. Entonces, aquí está el observador y lo que se encuentra es el plano de proyección. Por eso es la diferencia principal y el cambio de vista que se realiza en los sistemas. Y aquí está, sistema europeo. Fíjense, a eso le llaman cuando un cubo descompuesto, donde me generan las 6 vistas. Bueno, en el caso del sistema europeo, vamos a recordar que tenemos mi vista alzado, mi vista en planta y mi vista lateral izquierda, acompañada de mi vista inferior, perdón, mi vista lateral derecha y mi vista posterior. En cambio,
el sistema americano mantiene la vista o alzado principal, pero el cambio se produce en la ubicación de mi vista superior con mi vista inferior. También el otro cambio es la ubicación de mi vista lateral izquierda con mi vista lateral derecha. Y la vista posterior que se sigue manteniendo en la misma ubicación. Esa es la gran diferencia de los sistemas y se deja demostrado y principalmente visto en este ejemplo, ¿ya? Para que lo recuerden. Pero como les dije anteriormente, el sistema que nosotros usaremos es el sistema europeo ISO-E, donde tendremos nuestro modelo más el método de proyección, en donde el observador se encuentra entre el objeto y el plano de proyección, donde de resultado tendremos estas 6 vistas con su respectivo nombre. Y este es el método que usaremos en el desarrollo de este curso y que se utiliza principalmente acá en Chile. Entonces, como bien decíamos, este modelo consta de 6 vistas en este sistema europeo. Y sus nombres, los vuelvo a reiterar, para que no se lo olvide, puede ser reiterativo, pero no se les puede olvidar. En mi cuadrante, nosotros como curso les pediríamos que obtengan esas 3 vistas, las cuales corresponden mi vista frontal, mi vista en planta superior y mi vista lateral izquierda, ¿ya? Pero también deben recordar su otro nombre de las otras 3 vistas faltantes. Mi vista en planta inferior, mi vista lateral derecha y mi vista posterior, ¿ya? Entonces la representación de vista de este sistema, ahí están los nombres de estas 6 vistas, que no lo deben recordar, que no lo deben olvidar, perdón. Siempre tenenlo presente porque se les va a servir nuevamente, como les dije, durante el desarrollo de todo el curso. Ahora bien, para que lo entiendan de mejor manera, lo que estamos haciendo es obteniendo las proyecciones ortogonales de las distintas vistas en los planos de proyección, principalmente nuestra vista en alzado, nuestra vista lateral izquierda y nuestra vista en planta superior. Para eso, fíjense, lo primero que tienen que identificar son los 3 planos de proyección que tenemos. En color celeste, o con la abreviatura PB, es el plano de proyección vertical, este de acá. En rosado, el plano de proyección lateral, este de acá. Y en verde, el plano de proyección horizontal. Entonces, en esa simbología con color, nosotros lo que estamos haciendo, en color rojo, lo que ven acá es un objeto, lo que vamos a hacer es proyectar estas vistas, estas 3 vistas de este objeto en los planos de proyección. Entonces, partimos, mi alzado principal, ya lo voy a proyectar ortogonalmente en mi plano de proyección vertical, el de color celeste. Y como resultado voy a tener mi vista frontal. Mi vista lateral izquierda la voy a proyectar en mi plano de color rosado, donde voy a tener mi vista lateral izquierda. Y mi vista en planta la voy a proyectar en mi plano de color verde, donde voy a obtener la vista en planta superior. Entonces, lo que estamos haciendo es proyectando estas 3 vistas en los 3 planos, principalmente en nuestro caso, en los 3 planos de proyección. ¿Ya? Eso es lo que estamos realizando. Por eso les mostramos esta síntesis de lo que estamos realizando para que no se lo olvide. Acá nuevamente el ejemplo claro de lo que estamos realizando. Tenemos nuestro objeto, esta figura que está contenida en este cubo. Y lo que hacemos nosotros es todas sus aristas, caras y vértices los proyectamos en los 3 planos que estoy y que le estamos indicando. ¿Ya? Esa es la operación que sintetiza lo que estamos realizando. Estamos proyectando ortogonalmente las vistas de mi objeto o modelo en los planos de proyección. ¿Cómo hacemos la deducción de las vistas? Y eso es lo que viene a continuación. Lo primero que debemos hacer para poder deducir nuestras vistas es dibujar nuestra base de trabajo. ¿Ya?
que será la que utilizaremos para deducir nuestras tres vistas. Entonces, generamos nuestra base de trabajo, que corresponde a nuestro plano vertical, a nuestro plano lateral y a nuestro plano horizontal, ¿ya? Que quizás lo pueden dibujar como esta simple cruz o también desde ya como nuestros tres cuadrantes. En este espacio que nos están quedando acá es donde nosotros vamos a definir y calzar nuestro perfil. Luego de dibujar nuestra base, la relevancia es saber analizar y comprender esta figura que estamos viendo a continuación. ¿Ya? Esos son los primeros pasos que deben realizar. Dibujar la base y analizar y comprender la figura. Acá donde también les damos la sugerencia de que para poder identificarla utilicen un color en las distintas vistas. Por ejemplo, vamos a pintar de color amarillo nuestra vista frontal, ¿ya? Lo que estamos definiendo como vista frontal, vamos a pintar de color amarillo. Enseguida, de color rojo, vamos a pintar nuestra vista en planta, las caras que vamos a ver en planta. Y enseguida, en vista lateral izquierda, en color verde, también hago lo mismo. Lo pinto con el color correspondiente. Y así yo me simplifico y ya defino en los siguientes pasos más de fácil manera cuáles son las tres vistas que me están solicitando. Dibujada nuestra base de trabajo y analizada nuestra figura para la deducción de vistas con los colores que les recomendamos apliquen para que sea más fácil su lectura y deducción, lo que debemos recordarle es que lo que vamos a hacer nosotros no hacer con medidas puntualmente, ¿ya? No, lo que vamos a hacer nosotros va a ser de manera más gráfica, ya no utilizaremos reglas ni medidas en donde les pediremos que midan la figura y deduzcan las vistas, no. Nosotros les vamos a pedir que analicen la figura y deduzcan sus vistas, pero en dibujo, a mano alzada, ¿ya? Solamente para que entiendan la relevancia y puedan deducir una vista una vista frontal, una vista en planta y una vista lateral, en este caso lateral izquierda. ¿Ya? Entonces eso también les recargamos como énfasis. No les vamos a pedir que midan esta figura, voy a marcar acá que midan esta figura, no, solo la observen y analicen y luego dibujo a mano alzada, respetando estas características que les señalizamos nosotros, lo pueden hacer pero a mano, ya no con medidas. Entonces, como volviendo a la indicación, dibujamos nuestras líneas proyectantes que son nuestras líneas guías. Fíjense, en este caso esta figura tiene una altura que es la letra C, tiene un ancho que es la letra B, la C y la B, y tenemos una profundidad que es la letra A. Entonces yo lo que hago, genero mis bases, ¿ya? O líneas proyectantes de esta figura. Y ahí está, fíjense, en mi vista alzado lo que interactúan es una altura y un ancho, mi C y mi B. En cambio, en la planta lo que interactúan es un ancho, que es el B, y un A, que es la profundidad. Y eso es lo que nosotros debemos generar inicialmente, nuestras bases para lo que son nuestras líneas proyectantes o guías de las vistas. Y alguna implicancia, por ejemplo, respetar esas separaciones, ¿ya? Esas separaciones en los cuadrantes que me permiten después tener un orden y una correspondencia con las vistas. Eso es lo que sí les recomendamos también. Que si acá dejaron, cuando lo quieren hacer con medida, una medida, acá dejen la misma medida. Acá dejaron una medida, acá dejen la misma medida. ¿Ya? Entonces, eso les va a ayudar mucho. Y a eso también lo que les recordamos después es la correspondencia de las vistas. Trazadas nuestras líneas de proyecciones o guías, lo que empiezo a hacer es a marcar nuestros contornos de vistas visibles, ya nuestras aristas visibles, y contornos los empezamos a marcar, como se hace muy bien acá en color rojo. Estoy ya definiendo cuál es mi vista frontal. Lo mismo con mi vista en planta. ¿Ya? Entonces ese es el siguiente paso, dibujar los contornos de las vistas partiendo como opción de mi vista frontal y mi vista en planta. Enseguida, para poder deducir nuestra tercera vista, que es nuestra vista lateral izquierda, hay dos maneras de poder proyectar estas líneas auxiliares o guías, ¿ya? Un método, la opción 1,
es trazar radios, ya, con esta medida y proyectarlo en mi plano correspondiente. Fíjense, estas líneas por un radio, específicamente con el compás, trazo estas líneas de manera que coincidan en los puntos. Fíjense, el 2, 3, 2, 3, 2, 3. En este caso con un compás. Ese es un método. Y el otro método más simple es trazar estas líneas proyectantes auxiliares o guías a 45 grados. ¿Ya? De estas dos maneras, lo que estoy haciendo es proyectar mis líneas auxiliares. ¿Para qué? Para que me ayuden después a definir las características de mi vista faltante, en este caso mi vista lateral izquierda. Entonces, luego de haber ocupado cualquiera de los dos métodos señalados, en este caso dejamos vista que utilizamos un compás y trazamos nuestros radios con ese punto, nuestra tercera vista estaría en condiciones de poder ser resuelta. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que siempre tracen estas líneas que están en este caso en color celeste, suavecita, muy delgada, como líneas auxiliares para poder deducir mis vistas. ¿Por qué? Porque miren, ese borde coincide con ese borde, o sea, esa principal es la altura de la pieza, entonces coincide. Y así empiezan a coincidir todas las vistas que yo esté deduciendo. Fíjense, la relación de la vista en planta con mi vista frontal. Fíjense, ahí el ancho coincide con el ancho que va a tener en planta. Y lo enseguida, si proyectamos esa línea, va a coincidir con ese borde y con ese. Entonces, la importancia, la relevancia de las líneas auxiliares o proyectantes es que nos ayudan a deducir y a simplificar la deducción de estas vistas. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante. Y por eso nosotros les pedimos que si las pueden hacer y les resulta fácil, lo puedan aplicar. Por último, volviendo a ser majadero con la información y reiterativo, ¿por qué es relevante que coincidan ya o correspondan estas vistas? Por lo siguiente, fíjense, si yo acá proyectara las líneas auxiliares o proyectantes, no coinciden, entonces se me hace complejo deducir mis vistas. En cambio acá, si yo quiero deducir las vistas, si se dan cuenta, coinciden todas estas líneas proyectantes, coinciden con mi figura. Y eso me permite una fácil lectura y deducción de la pieza que estamos revisando. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que estas piezas tengan correspondencias, coincidan las vistas. Mi vista frontal, mi vista en planta superior y mi vista lateral izquierda. Que sean correspondientes, que coincidan, es lo relevante y también lo que le exigimos para que le ayude a deducir sus vistas. Y eso es el repaso de la clase número 4, donde le damos énfasis a la deducción de las vistas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo futuro de las siguientes clases se irán dando cuenta que vamos a reconocer una planta, una vista, que podemos llamar elevación, cortes, ¿ya? Y distintos elementos que componen los planos gracias a esta deducción de vista. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que manejen en este principio de clase lo que realmente importa, que es la deducción de vista. Así que a seguir practicando, ejercitando, y van a ver resultados muy prontamente. Con este último contenido damos por finalizada nuestra clase número 4. También podríamos decir que finalizamos el primer bloque del curso, el bloque introductorio, donde vemos en primera instancia este acercamiento y definimos y entendemos de dónde viene la proyección ortogonal, que va a ser relevante para más adelante la interpretación de los planos.
Próxima clase, clase número 5, correspondiente a la prueba número 1. A continuación, como bien les dije también, terminamos nuestra clase número 4, pero le vamos a dar, antes de la ejecución del ejercicio número 1, unos tips para la prueba número 1. Tips para la prueba número 1. Atención. En estos tips para la prueba, la gran pregunta es ¿qué estudiar? En esta prueba número 1, el contenido el cual deben estudiar y enfocarse es el siguiente. De la clase número 1, en donde vimos introducción al dibujo técnico, recordar definiciones, funciones, fundamentos y herramientas utilizadas en el dibujo técnico. De la clase número 2, correspondiente a geometría básica, recordar trazos, figuras y sus principales características, recordar los nombres, cómo dibujarlas, etcétera, etcétera. Y de la clase número 3, correspondiente a proyección ortogonal, deducción de vistas y líneas normalizadas, que también hicimos un repaso en la clase número 4 de esta misma clase, recordar definiciones y elementos que interactúan en la proyección ortogonal, ¿ya? Saber deducir las vistas solicitadas con sus respectivos nombres, principalmente saber deducir cuál es la vista frontal, vista lateral izquierda y la vista en planta superior. Y por último, saber reconocer los tipos de líneas con sus respectivos usos. Al enfocarse y estudiar esta materia de las clases vistas, tendrán un buen desarrollo de esta prueba número 1. Desde ya, les deseamos mucho éxito y suerte en el desarrollo de su primer ejercicio y en el desarrollo de su primera prueba. Éxito y suerte. Chao, chao.